Escribir duele, más que un título, es una observación que he hecho a lo largo de estos años dirigiendo tesis de maestría y de doctorado en el área de ciencias sociales. Y me doy cuenta que escribir duele, o escribir le duele a los alumnos, primero porque es una gran decepción, ¿no? Porque piensan que ya por fin diseñaron un protocolo que satisface a su director o directora de tesis, ya por fin hicieron las entrevistas que tuvieron que hacer, revisaron, hicieron su estado del arte, tienen todas las fuentes, ya tienen todos los datos y ya solo les falta escribir, ¿no? Y cuando lo van a enfrentar se dan cuenta de que en realidad en muchos casos empieza recién el trabajo de elaboración, ¿no? Entonces es un primer dolor que viene de la frustración y la decepción. También escribir duele porque nos lleva a enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no? A ponernos frente a lo que hemos trabajado hasta ese momento, a lo que hemos pensado y quizás nos damos cuenta que no hay la coherencia por donde la veníamos trabajando, sino que está por otro lado el sentido social y hay que perseguirlo desde el inicio casi otra vez, ¿no? Entonces ese es nuevamente un dolor, este dolor viene de la aflicción, como de una pérdida, ¿no? Y también duele porque nos confronta al juicio de los demás, al juicio público de los demás. Cuando uno escribe, escribe para que alguien lea. Y finalmente, y sobre todo, escribir duele porque es un trabajo de elaboración, como decía al inicio, ¿no? Lo que tenemos hasta ese momento son datos, son evidencias, que a partir de las cuales hay que construir un argumento lógico, coherente, un elemento ya sea teórico o empírico, pero que cada elemento que hemos elaborado, construido, recolectado, hasta ese momento hay que ponerlo en su justo espacio dentro de ese argumento, ¿no? Y no es una tarea fácil, requiere de mucho ejercicio, de mucho arrastrar el lápiz, y arrastrar el lápiz, incluso hasta por ser una actividad física, duele. Que para que sea coherente el argumento tienes que dejar de lado muchas cosas que a ti te parecen importantes, ¿no? Pero quizás no son igualmente importantes para el argumento. Tienes que dejar ir ideas, datos en pro de la claridad y de la rigurosidad de tu argumento teórico. Otra de las cosas que juega en contra es justamente el exceso de información, ¿no? Ahora tenemos acceso muy fácilmente a toda la bibliografía escrita, a tesis escritas del otro lado del mundo sobre nuestro tema, a investigaciones en proceso, a bases de datos donde están los datos duros de otras investigaciones parecidas a las nuestras que se hacen en otras partes. Tenemos nuestros propios datos primarios, tenemos fuentes bibliográficas en abundancia, en fin, datos secundarios, datos que otros han recolectado que hacen sentido a nuestra pregunta de investigación. Digamos que no estoy dejando de valorar el trabajo de recolección de fuentes, pero justamente con las tecnologías se ha hecho, y con la ciencia abierta se ha hecho más fácil cubrir esa parte, ¿no? Entonces luego darle sentido es muy complicado. Llevar tu pregunta de investigación, que sea la pregunta de investigación la que guíe, que sea el criterio para jerarquizar lo que tienes, dejar de lado lo que en este momento más bien hace ruido o ya redunda demasiado el argumento central. Entonces tienes que estar muy apegado a la pregunta de investigación, ¿no? Es primero problematizar el proceso de escritura, no tomarlo como algo dado, algo que ya nada más falta porque ya todo está en la cabeza o ya todo está en el disco duro de la computadora, ¿no? Nadie cuando tú vas a escuchar una plática de un investigador, no te cuenta los problemas que ha tenido para escribir, ¿no? Todos parece que fluyera muy libremente desde la realidad, procesado por él o por ella y de pronto sale muy fácilmente, ¿no? Entonces generalmente esa es una parte que no compartimos con nuestros alumnos, con nuestra audiencia, los problemas de darle sentido a todos esos pedazos de realidad, ¿no? Porque la realidad es muy compleja y el proceso de investigación, por las razones que te he dicho, por el acceso fácilmente a fuentes de datos, se ha hecho un trabajo irónicamente caótico, desordenado, hay demasiado, ¿no? Y el momento que corresponde a poner orden a todo eso es el de la escritura. Una solución para ello es que desarrollen sus propias herramientas. Pueden ser también hechas en papel, lápiz, tijeras quizás, ¿no?
pero también podemos apoyarnos de tecnologías de software, ¿no? De algunas aplicaciones que ya existen, podemos darle un sentido específico si las traemos al mundo académico, ¿no? O desarrollar nuestras propias formas de trabajo, nuestras propias herramientas con lo que tenemos. No es necesario adquirir nada caro, ¿no? Es necesario simplemente pensar el proceso, en qué me estoy enfrentando, ¿no? Y cuáles son las herramientas que necesito para enfrentarlas. Así como para hacer una entrevista necesito desarrollar un cuestionario, ¿no? Aquí también para escribir necesito un plan de trabajo que me ayude a poner orden, a jerarquizar las ideas que tengo, a ordenar la información que tengo, a ponerlas en contexto, ¿no? ¿Qué dato corresponde a qué parte de mi investigación, sin que yo tenga que morir en el intento, ¿no? O sea, y tratar de hacerlo un proceso menos sucio de lo que es, más transparente y en la medida de lo posible disfrutable. La estructura es lo principal, ¿no? Es decir, la estructura del ser humano es su esqueleto, ¿no? Si le ponemos más huesos de los necesarios, no vamos a funcionar de la misma manera. Así igual si le ponemos menos, ¿no? Entonces, saber exactamente cuántos huesos ponerle, cuántas partes ponerle a la estructura de nuestro argumento, de nuestro producto de comunicación final, que es la tesis o el artículo o el libro, requiere de una gran claridad, de un gran orden, de una gran disciplina. Y no tenemos que transitar por ello solos. Otra vez, tenemos que hacer herramientas.